Buenas tardes con todos. En esta oportunidad estamos con la doctora Angie Arriaga Cernaque, médico psicóloga de profesión. Ella ha cedido muy gustosa la entrevista que le hemos solicitado para tratar de un tema que es muy importante, pero que a la vez es preocupante también para los que somos entes de la educación, ¿no? Como son los problemas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Doctora Angie, muy buenas tardes. Le agradecemos por anticipado su detalle, su fineza que ha tenido para nosotros acceder a la entrevista. Buenas tardes, Gladys. Como dices tú, ¿no? El problema de aprendizaje es una de las consecuencias más alarmantes que hoy por hoy está atacando, sobre todo al adolescente, ¿no? Porque cuando son niños, pues como que tratamos de minimizar el problema, pero ya cuando son adolescentes se presentan más marcados y es donde ya a veces, si dejamos pasar mucho tiempo, pues no podemos hacer nada, ¿no? Sí, pues ese es un problema que de verdad nos interesa a todos, ¿no? Porque de una u otra forma nosotros tenemos que brindarle el apoyo a los estudiantes. Doctora, para ir directo al asunto, cuando hablamos de problemas de aprendizaje, específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un problema de aprendizaje, doctora? Un problema de aprendizaje es muy complejo, ¿no? Un problema de aprendizaje puede ir desde el área neurológica. El niño puede nacer con un problema neurológico que puede ser, se puede haber dado en el embarazo, se puede haber dado en el momento del parto, o de repente el niño se cae dentro de los primeros meses y adquiere un problema de aprendizaje a nivel neurológico. También el niño puede presentar un problema de aprendizaje, ¿por qué? Porque a nivel emocional, el soporte familiar, su dinámica familiar no está bien conformada, entonces ese niño va a ser candidato fijo para un problema de aprendizaje. Puede tener un coeficiente intelectual muy alto, muy amplio, dentro del parámetro para que el niño tenga muy buenas calificaciones, pero si el niño no tiene una dinámica familiar adecuada, un soporte familiar adecuado, pues por gusto, ¿no? Sí o sí se va a presentar un problema de aprendizaje en él. Qué interesante, doctora. ¿Y existirían algunas señales, indicios que nos puedan indicar que un estudiante tiene problemas de aprendizaje? Claro. Por ejemplo, ¿no? Cuando son problemas de aprendizaje adquiridos, ya sea neurológico o sea por el ambiente donde se desarrolla, sea familiar, social, podemos ver un niño que no capta, que no retiene, ¿no? Un niño con hiperactividad también es un problema de aprendizaje, ¿no? Porque el problema de hiperactividad te va a llevar a que el niño no capte de manera, no se concentre, está saltando, corriendo, jugando, entonces ese niño no se va a concentrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medicarlo, llevar un tratamiento, terapia psicológica, pero a la par siempre va a tener que tener un soporte farmacológico por el neurólogo, ¿no? Entonces, sí o sí el niño sí va a presentar indicadores. El profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Ese niño no participa, es muy callado y no debemos de confundir la timidez de un niño que es parte de la personalidad con el que el niño sea sumiso, sea callado, porque son dos cosas muy diferentes. Uno es un problema de aprendizaje y otro es un problema de personalidad. Después un niño que entiende muy bien la clase pero se va a la casa y no sabe, ¿no? ¿Qué es eso? Un problema de retención, un problema de memoria. Un niño que lee pero entiende al revés también es otro problema neurológico. Entonces el niño sí o sí va a dar indicadores de que algo no está bien en él. Lastimosamente son muy pocos los docentes que van a decir este niño tiene un problema de aprendizaje, ¿por qué? La mayoría de docentes va a decir este niño es flojo, no sabe, no le ayudan, ¿no? Bien. Y en su campo, en su quehacer diario, usted que ha tenido mucha experiencia con niños y adolescentes en las instituciones educativas, ¿existe alguna prueba, algún estudio, algún test que se le pueda aplicar? Por ejemplo, particularmente yo utilizo muchísimo una batería neuropsicológica. A mí me gusta muchísimo participar con el neurólogo. Más que trabajar con un psiquiatra, a mí me gusta trabajar mucho de la mano con el neurólogo. Realizamos una batería neuropsicológica, que es una batería que no la tengo ahorita a la mano, es muy amplia. Me va a dar pruebas de lectura, pruebas de memoria, mediante figuras, mediante
que ellos puedan armar, lecturas, retención, todo eso va a ser un complemento para yo evaluar tanto el coeficiente intelectual del niño, si él tiene problemas de memoria, porque de repente no solamente es lo que nosotros percibimos, sino en la prueba también nos puede arrojar que el niño tiene otro tipo de problemas más complicados. Y ya el neurólogo con una resonancia, con un encefalograma puede ir a la raíz del problema, pues, ¿no? Pero ya nosotros al saber qué es lo que está pasando podemos darle una terapia adecuada y poder ir trabajando ejercicios que van a hacer que el niño vaya mejorando, teniendo una rehabilitación lenta, pero sí va a haber una recuperación al final. Bien, y en este caso se evidencia, ¿no?, que hay causas, ¿no?, factores que determinan este problema de aprendizaje. ¿Cuáles serían específicamente esas causas directas para que se produzca ese problema? Por ejemplo, como te hablaba al principio, el problema de aprendizaje puede ser genético, puede ser que el padre de repente es hiperactivo, el niño puede presentar una hiperactividad, de repente la mamá es disléxica, el niño también lo puede presentar. Eso lo venimos a descubrir con un tema de una evaluación neurológica. Sabemos a nivel del cerebro en dónde se presenta la causa, qué es lo que está pasando. De repente el niño no tuvo una buena oxigenación al momento del parto, hubo la absorción de algún líquido, alguna manchita en el cerebro nos origina que el problema es a nivel neurológico. Pero los problemas emocionales se resuelven en el tema de terapia. Cuando el niño viene a terapia y sacamos que el niño tiene un muy buen coeficiente intelectual, que no tiene ningún problema neurológico, nosotros a medida de la terapia podemos ver que de repente los niños sufren la separación de los padres, de repente hay problemas económicos que llevan a que el niño pues siempre esté inmerso en un mundo donde hay un estrés, porque no alcanza el dinero, de repente el niño también es víctima de bullying, ¿no? Entonces el acoso que hay en el colegio constante por los compañeros hacen que ese niño de una u otra manera demuestre su problema no preocupándose en el estudio. Ese es un problema de aprendizaje. Por más que todavía no lo quieran poner dentro del DSM-4, es un problema de aprendizaje. Doctora, ¿y estas causas neurológicas de las cuales usted está mencionando, con las terapias o con los tratamientos, son reversibles estas causas? Cuando son neurológicos, netamente de nacimiento, la recuperación es lenta, pero puede haber recuperación, porque muchas veces hay daños cerebrales que ya no pueden ser curados al 100%, ¿no? Pero se les da una terapia para que ellos se vayan adecuando. De repente un niño de 7 años con el tratamiento, 2 o 3 años, no va a poder estar siempre a su mismo nivel académico, cuarto, tercer grado, pero sí va a poder aprender a hablar, de repente va a poder aprenderse algunas frases. Entonces sí puede haber una terapia. ¿Dónde son los resultados mejores? Donde el problema es emocional. Ahí sí, porque no tenemos ningún daño psicológico. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en equipo. Trabaja el psicólogo, trabaja el colegio, trabaja la familia. Entonces, todos ponemos de nuestra parte y mejoramos, ¿no? Pero cuando el daño es a nivel cerebral ya y hay complicaciones ya fuertes, sí, la recuperación es lenta, ¿no? Es mentira de que el niño nunca va a aprender, no. Sí, puede aprender, pero no a la edad como nosotros quisiéramos. No van a ser dos niños iguales, uno de 7 que tiene daño neurológico con uno de 7 que es normal, ¿no? Definitivamente se va a ver la diferencia. Y cuando se habla de estos problemas de aprendizaje, doctora, ¿implica necesariamente que aquella persona que lo padece tenga poca capacidad mental? No, por eso te decía, un niño con un coeficiente intelectual elevado puede tener un problema de aprendizaje, porque de repente el niño adoptó el problema de aprendizaje porque se cayó y tuvo un problema neurológico, porque de repente hizo, no sé, algún ejercicio que de repente para la mamá no fue significativo, se golpeó, lloró, pero después vemos las causas, ¿no? ¿Por qué se queda dormido? O de repente le duele mucho la cabeza, y sacando los antecedentes nos podemos dar cuenta que sí, esa caída que para la mamá en el momento no fue significativa dejó secuelas.
Pero un niño con coeficiente intelectual alto, promedio, sí puede presentar, sí puede tener un problema de aprendizaje, porque lo adquiere, porque algo en él iba bien dentro de su vida, ¿no? Y de repente pasó algo, como les digo, de repente un problema familiar, un problema en el colegio, hasta un tema de mudanza. Tú llevas a tu niño de un lado, lo mueves a otro lado, es un cambio para él, ¿no? Los primeros meses, los primeros años de adaptación son terribles para él. El ser humano, si bien es cierto, tiene la capacidad de poder adaptarse, pero cuesta. El ser humano le cuesta adaptarse y no todos se van a adaptar al mismo tiempo. Problemas, factores emocionales en el adolescente, cuando le viene el cambio hormonal, que están susceptibles, que ilusionados, también implica. Entonces, el niño siempre se recomienda que tiene que asistir a una terapia psicológica, así como vamos al dentista, ¿no? 2 veces al año. Siempre tenemos que estar muy pendientes del lado emocional. Supongo más aún si es que está en época escolar. Exacto, ¿no? Porque, qué interesante, porque yo he pasado lo que usted menciona hace un momentito, ¿no? De que he trasladado de un lugar, me he ido a otro lugar por cuestión de trabajo y de verdad que me he quedado pensando porque tengo que llevar a mi hijo que ha pasado el tema de cambio, la adaptación. Nosotros siendo profesionales, yo he pasado también eso de que me fui a laborar a la sierra un año y fue un tema terrible, ¿no? Un tema terrible al lado emocional. Si bien es cierto, tenemos que seguir, trabajar, pero el lado emocional también nos implica cansancio, nos implica que nos puede dar hasta una depresión, una ansiedad. Extrañamos, sí, ¿no? Porque definitivamente uno quiere estar con su familia, ¿no? Y el problema de aprendizaje, si no lo resolvemos al momento, pues también vamos a arrastrar muchas cosas más, ¿no? Tenemos problemas de aprendizaje en niños de que acá en Ica, por ejemplo, que los amigos se burlan porque no aprende, eres un bruto, pero el niño no aprende no porque no sepa, sino porque no puede, porque en el Perú la educación está muy limitada, que tenemos que aprender una sola forma, ¿no? Entonces no hay forma de que ellos puedan tener diferentes tipos para su inteligencia, porque hay varios tipos de inteligencia. Inteligencia múltiples. Exacto. Cada chico Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este niño? Si es un niño que se deprime con facilidad, le puede entrar la ansiedad. Ese niño, vemos niños obesos con problemas de aprendizaje, ¿por qué? Porque el niño obeso pues come por ansiedad, porque la única forma de poder calmar su preocupación, su ansiedad es comer. Llega a casa, no se preocupan, los papás trabajan, tienen que trabajar sí o sí, porque si no, ¿cómo solventan los gastos? Entonces el niño no tiene dónde desfogar lo que tiene. Ya tiene, aparte de su problema de aprendizaje, un problema de ansiedad. A eso no le quitemos que de repente va a sufrir bullying y de repente eso le puede llevar a una depresión. Por eso que los niños hacen cosas que se cortan la mano y muchas veces no solamente se cortan, sino hasta se matan. Entonces siempre tenemos que estar alerta a lo primero. Yo tengo muchas diferencias con algunos docentes en donde yo he trabajado, ¿no? Porque cuando llevan al psicólogo al niño dicen, ahí va, es flojo, que vaya al psicólogo. Pero no, como profesor no me preocupo qué pasa, por qué se queda dormido, por qué no aprende, por qué se mueve. Tengo que investigar, ¿no? Si bien es cierto, en todos los colegios no hay psicólogo, pero yo como profesor tengo que hacer esa tarea también, ¿no? De acercarme al alumno, preguntarle, ¿no? O si es muy relajado, no, es un malcriado, es un flojo. Pero de repente ese chico en casa ve violencia, está pasando por una crisis, nadie sabe, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ellos ponen un mecanismo de defensa delante de ellos y se muestran fuertes, no quieren contar sus problemas, son esos chicos agresivos, impulsivos, todo eso. O sea, ya se vuelve de un puntito, como se dice, se va haciendo más grande, y ya cuando llegan a la adolescencia es más complicado poder llegar a ello. Por eso siempre se recomienda que el niño con problemas de aprendizaje siempre lo va a demostrar en las primeras edades, cuando está en primero, segundo, tercer grado.
Ahí podemos trabajar de manera rápida, porque el niño es como una esponja, ¿no? Absorbe, absorbe, absorbe y es más abierto también, te cuenta. En cambio, un adolescente ya... No sé si hay algunas últimas palabras que tenga que decirnos respecto al tema que hemos tratado, doctora. Bueno, yo sé que ustedes están realizando pues una especialidad, ¿no? Entonces, el pedido que como psicólogos siempre hacemos nosotros es que el profesor haga nuestro trabajo desde su punto de vista de ustedes, ¿no? Ustedes son docentes, están todo el día con los alumnos, entonces ustedes también tienen la facilidad de poder llegar a él y poder ayudarnos a nosotros. Si bien es cierto, como tú dices, Gladys, no todos los lugares tienen un psicólogo, entonces ahí es donde nosotros también tenemos que poner en práctica el área de psicología que cada docente lo tiene para poder ayudar, ¿no? Y de repente poder, cuando yo estuve trabajando en la sierra, por ejemplo, bueno, yo trataba de llegar a los colegios, pero cuando no se hace la solicitud, ¿no? Porque la municipalidad tiene... Bastante complejo el problema. Bastante complejo. Finalmente, con la experiencia que usted tiene de haber trabajado con niños, con adolescentes, frente a este problema de aprendizaje que afecta a muchísimos estudiantes en realidad, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros a estos chicos que tienen esos problemas? Lastimosamente, a mí particularmente, y siempre lo converso con mis colegas, sería ideal que cada colegio tenga un psicólogo, pero un psicólogo que trabaje, no que se siente a esperar que el profesor le mande, ¿no? Estamos esperando que el alumno venga y nos cuente sus penas, pero penas de amor y no. O sea, el psicólogo, nosotros tenemos herramientas para poder evaluar, ¿no? Yo cuando he trabajado en colegios, incluso cuando he trabajado en un instituto de educación superior, he podido encontrar alumnos que tienen hiperactividad y que nunca han sido diagnosticados. Y son impulsivos, son agresivos, y no saben por qué son así. Entonces ya es un adulto que fue descuidado desde chiquito, fue algo normal para ellos, sus papás. No, es que mi papá era agresivo, entonces yo tenía que ser así. Y está mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el psicólogo en esta área? Pues evaluar constantemente, ¿no? Y ese trabajo tiene que ser en equipo, tiene que trabajar desde la dirección, el profesor, el psicólogo y el papá, mediante escuela de padres, también, y como te vuelvo a repetir, el psicólogo tiene que poner en práctica sus pruebas para saber qué está pasando a nivel personal. El niño, mediante las pruebas proyectivas, mediante los dibujos, te cuentan su vida, pero lastimosamente nos da flojera, creo, poder evaluar, porque vemos un salón, son 40, ay, voy a evaluar 40, es la verdad, ¿no? Pero ahí en el dibujo nos está diciendo incluso que muchos son abusados y nos cuentan mediante el dibujo lo que no pueden expresar ellos, ¿no? Por eso se llaman pruebas proyectivas. Esa es la verdadera tarea del psicólogo en un colegio, ¿no? Evaluar constantemente, ver, integrar al papá, que el profesor también se preocupe. Si yo veía que mi alumno estaba muy bien y de un momento a otro bajó, algo tuvo que pasar ahí. No es que yo me levanto y hoy día no me da ganas de estudiar, no. Entonces tengo que comunicar, no solamente llego, doy mi clase y el que pasa, pasa y el que no. No debería ser así. Pero yo que he trabajado en colegios particulares, estatales, en un instituto, lastimosamente se trabaja solamente por cumplir y ya, ¿no? Bien, doctora, qué interesante todo lo que hemos podido rescatar. Nosotros buscamos ese apoyo precisamente porque en muchas zonas no contamos con un especialista, en este caso con un profesional de psicología, y eso de ahí de verdad